tenemos que entender que la Biblia es un libro muy contextual. Es un libro que es para todas las edades, pero es un libro también muy contextual. Es un libro primariamente judío y fue escrito a los judíos. Entonces, el tratar de sacar pedazos de la Biblia, tratar de aplicarlos de otra manera completamente juxtapuesta, simplemente porque siento que es la manera que se tiene que hacer, da muchos problemas. Pero si la leemos nosotros en su contexto histórico y a quién fue escrito, entonces hace más sentido muchos de los versos que están en la Biblia. Y con el favor de Dios, eso lo haremos a través del tiempo que pasamos aquí. Pero por lo pronto ahorita quisiera empezar a sumergirme con ustedes. Romanos capítulo 9, voy a tocar 3 aspectos del capítulo nada más. Para no tener que leerlo todo, aunque sospecho que vamos a tener que hacerlo de todas maneras. Entonces dice, digo a la verdad en Cristo, verso 1, no miento dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, los de mi raza, según la carne. Yo no estoy seguro que Pablo haya sido como he conocido muchos mexicanos o mucha gente latinoamericana que son patriotas, que son personas que aman tanto a su país que quisieran irse a morir en su país aunque no están allá. Yo pienso que Pablo está más que nada él entendiendo el corazón de Dios y el corazón de Dios hacia el pueblo judío. Porque el pueblo judío fue escogido de entre todos los pueblos de la tierra para que ellos llevaran el antídoto a la maldad del mundo. Para que ellos llevaran la gloria de Dios, para que fueran real sacerdocio y nación santa. Pueblo escogido delante de Dios. Ese era el plan que Dios tenía originalmente con ellos. Y Dios trató de lidiar con ellos a través de muchas cosas. Creo que estaba platicando con Nixon, que cuando la ley fue aplicada versus nuestra teología clásica, la ley era alcanzable, se podía hacer. Era algo que se podía vivir, pero exigía un esfuerzo bien casi sobrehumano para poderla llevar a cabo. Pero hubo gente en el Antiguo Testamento que ellos cumplieron la ley al pie de la letra. Entonces era alcanzable, se podía hacer. No era algo más allá del alcance del ser humano. La cosa más importante que va a tener la iglesia jamás en su existencia es el cómo mira a Dios, porque como mira a Dios, así se vuelve. ¿Dónde está el cielo? ¿Lo miras más allá del sol, por allá lejos? ¿Es un Dios distante que nunca lo vas a poder alcanzar? ¿O está más cerca de tu piel, de lo que tú te puedes imaginar? ¿El Dios es un juez, un tirano? Porque eso lo hemos escuchado de la gente. Es un Dios, es un tirano y es un juez. En lugar de ser un papá amado y tú eres un hijo amado. Es algo completamente diferente. Y depende de qué mentalidad tú tienes, depende de cómo viene tu teología. Entonces tú eres así en todo lo demás. En tu soteriología, tu salvación, en tu escatología, el pensamiento de cómo van a suceder las cosas finales. En todo lo que es alrededor de tu vida, todas tus esferas son contaminadas en tu percepción de cómo Dios es. No hay mejor lugar de donde conocer a Dios que en su palabra. Pero una vez que ya empiezas los tratos con Dios, es necesario que también tengas un trato personal con Dios, para que Él te lleve de la mano y te lleve a conocer quién Él es. Yo puedo estudiar todo lo que yo quiera acerca de Norbert, pero si yo no tengo un trato con Él de amigo, todo lo que yo hago es ser un stalker. I'm a Norbert stalker, you know? Estoy nada más, no sé cómo se dice stalker en español, un espía, como un espía morboso, pensando que nomás sé todo acerca de Norbert, hasta sé cuándo se levanta, el cepillo de dientes que usa, todo lo demás. Exactamente, right? Entonces, pero no lo trato como amigo. Entonces, así tratamos a Dios. Hoy en la mañana estaba pensando lo mismo. Y leyendo a Pablo también, pensando, no que Pablo no estaba en lo correcto, porque está siendo inspirado por Dios para poder escribir, pero te puedes dar cuenta de la humanidad de Pablo, que su cosmovisión necesita ajustes. Lo curioso es esto.
Recuérdense de que cuando el hombre se separó de Dios, el hombre ya no puede ver a Dios. De hecho, hay una distinción bien clara cuando en el libro de Génesis dice, y en este tiempo los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. ¿Sí? Hay una distinción del cómo el hombre se separó de repente de Dios y cómo poco a poco está tratando de religarse con Él otra vez. Pero está religándose a ciegas, no lo puede mirar, no sabe cómo Dios se mira y cada vez está más distante de cómo Dios es, hasta el tiempo moderno donde ya Dios ni siquiera es parte del esquema de los seres humanos. Yo acabo de hablar con una persona de mi trabajo donde él es ateo y él no sabe ni la existencia de Dios. ¿Y cómo le hablas? How do you do that? Entonces, lo curioso es de que nosotros ahora nos tenemos que volver un ejemplo, un apuntar hacia cómo Dios se mira, no hacia dónde Él está, cómo se mira. Se mira a través de mi vida, de mi testimonio. ¿Me ves a mí? Espérate que conozcas a Dios. En fin, entonces, pero lo curioso es de que en el Antiguo Testamento estaba este velo, que es la ley. La ley velaba el corazón de Dios. Está tratando simplemente de poner un parche en lo que realmente la salvación viene, que es Jesús. Entonces Jesús viene y redefine todo completamente. Jesús es teología perfecta. Es el único lente de la Biblia donde nosotros podemos ver perfectamente adentro del corazón de Dios. Todo demás es tenue, como dice Pablo, es como un espejo. Los espejos en aquel tiempo no eran los espejos que tenemos hoy. Eran como bronce tallado, bien tallado, donde veías la imagen medio tenue. Probablemente era mejor que te miraras en el río para tener una mejor imagen de cómo tú te miras y estás todo distorsionado. Pero esta es la imagen que la gente tenía en aquel tiempo de Dios y es preservada hoy en día precisamente por ese problema, porque nosotros conservamos esa cosmovisión de esa gente y estamos tratando de ver a Dios a través de ese lente. Y la ley no lo puede mostrar. Tiene que ser Jesús. Ahora, por eso Pablo está diciendo aquí con tanta intensidad. Y él está diciendo, ¿cómo desearía yo ser maldito? Y a intercambio de que mi raza se salve, de que ellos reaccionen, que ellos entiendan, porque Pablo está entendiendo el corazón de Dios, que la salvación de la humanidad dependía de este grupo de gente. Y ahora como ellos han caído, ahora el plan de Dios está cambiando. Y date cuenta, ponte en los zapatos de este ser humano que está siendo guiado por Dios. No hay otra revelación parecida a lo que él está recibiendo de él. Y Pablo está llevando a la iglesia a una vuelta completamente diferente. Está recibiendo revelaciones directamente del Espíritu Santo. Están recibiendo milagros y prodigios. O sea, Dios está confirmando paso a paso todo lo que Él está haciendo, no que los humanos están imaginando. Entonces, Pablo está llevando a la iglesia hasta cierta dirección y le está diciendo, ahora esta es la dirección. Dios está rechazando al pueblo judío y está ahora levantando al pueblo gentil. Y eso a la religión popular se trajo una ola de odio por la iglesia popular. Y es la historia de la iglesia en muchas de sus edades. Entonces dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearé yo mismo ser un anatema, un maldito separado de Cristo por el amor de mis hermanos y mis parientes, según la carne. Porque son israelitas a los que pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Todas estas cosas hermosas, todas estas gemas, todo este antídoto para la maldad del mundo, toda esta gloria, toda esta bendición, la inclusión a la familia, todo esto era nuestro y lo dejamos ir, lo desparramamos. Pablo está entendiendo el plan A que Dios tenía con el pueblo judío, porque Dios no estaba bromeando. En nuestra mente atrapada en la mentalidad de la teología clásica, nosotros decimos, oh, Dios ya sabía lo que iba a suceder, oh, él ya había planeado aún la falla de los judíos y todo eso. I'm not sure about that. No, ni me daría el tiempo para poderles explicar esto. Eso me va a tener que creer nomás. Y ustedes lo buscan o me preguntan después si quieren ustedes.
Pero muchas de las mentalidades que nosotros tenemos acerca de Dios son asunciones, y son asunciones que ni siquiera están fundadas en la Biblia. Acerca de Dios viviendo más allá del sol, por allá bien lejos. Eso viene de Platón. Tienes a 3 pensadores antiguos. Uno es Sócrates, que hizo un montón de preguntas y se murió con un montón de preguntas, que no creo que agarró ninguna respuesta. Sócrates es el primero. El segundo fue Platón. Y Platón fue el que dibujó la idea de que abajo es un mundo natural y tiene que haber un mundo de perfección, en donde tiene que ser la perfección, por lo tanto, es muy distante del mundo natural. Entonces, son filosofías griegas, no tienen nada que ver con la Biblia. Sí, váyanme siguiendo para poder atar esto, porque esto es lo único que les voy a explicar. Entonces, después de Sócrates, Platón, viene Aristóteles. Y Aristóteles viene a traer otra manera de filosofía donde él piensa, bueno, entonces si el cielo está por allá y por acá está la tierra, y si Dios tiene que ser alguien muy perfecto, muy distante y todo eso, eso quiere decir que Dios vive fuera del tiempo también. Y como Él vive fuera del tiempo, Él vive en el pasado, en el presente y en el futuro. Por lo tanto, Él no camina con el hombre en el tiempo. Entonces, lo que sucede con esto es de que ellos mueren. Entonces, esta es la cultura greco-romana que abundaba en ese tiempo. Cuando Jesús viene a nacer, Él nace en un mundo judío rodeado con cultura greco-romana. Entonces, se va Jesús al cielo, quedan los apóstoles y después de los apóstoles vienen los padres de la iglesia. Y en los padres de la iglesia hay uno que se llama San Agustín. Y San Agustín es una persona que es romano que se convierte a Jesús. Pero no es un romano nada más, es un romano bien activo y un filósofo muy bueno. Entonces él agarra estas ideas de Platón, de Sócrates y de Aristóteles, y entonces él empieza a adaptarlas al cristianismo. No es que lo hizo con maldad, como por decir, el hermano Job fue un cristiano que era mexicano, por lo tanto adaptó el cristianismo a la cultura mexicana porque le gustaba ser mexicano. No, yo soy un mexicano que se convirtió al cristianismo y ahora yo vivo para Cristo, pero no dejo de ser mexicano por cultura. Y este era San Agustín. Agustín era un romano, su mamá era cristiana, pero su papá, toda su descendencia eran romanos ya de muchos años. Entonces, cuando San Agustín viene con una mentalidad, una cosmovisión greco-romana y viene a empezar a adaptar eso a la cultura cristiana. Empieza a contestar preguntas que nadie se ha hecho. Y entonces empieza a sacar los puntos de que Dios camina fuera del tiempo. He's timeless. Él está lejos del tiempo. Dios es omnipotente, omnisciente, Él es timeless, el pecado del hombre, el distanciamiento del hombre, el estado pecaminoso que nunca el hombre puede lograr nada, etcétera, etcétera. Dios es el que escoge, el hombre no escoge, predestinación. Todas esas cosas se las inventa San Agustín en su mentalidad greco-romana. Pasan los años, se muere Agustín y la Iglesia Católica nace, y nace fundada en la teología greco-romana, porque San Agustín es uno de los padres de la Iglesia Católica. Ese pensamiento se preserva y llega hasta nuestros tiempos modernos, donde viene Juan Calvino. Y Juan Calvino empieza a sacar todos los estudios de Agustín y los empieza a fusionar con la doctrina cristiana. Y ahora los cristianos tenemos lo que llamamos el calvinismo, el arminianismo, el molinismo, todo este tipo de mentalidades y streams que hay dentro de la iglesia, donde están fundadas en esos mismos pensamientos greco-romanos, haciendo preguntas que nadie se ha preguntado, pero las contestan y sobre de ello estamos fundando nuestra teología. ¿Qué hay si en lugar de que Dios esté ajeno al tiempo y Él nada más está mirando todo como si fuera en una película? ¿Qué hay si Dios está caminando con nosotros en el tiempo? Sería, ¿mande? Me gusta más. Y es lo que es consistente con lo que yo veo en la Escritura. Eso no quiere decir que Dios no sabe el futuro.
Pero es diferente cuando tú piensas que Dios está tan cercano que está caminando contigo en el tiempo, en el mismo día y segundo donde tú estás. Es algo completamente distinto. Que tienes una seguridad más grande de que Dios va caminando contigo. Es fascinante, ¿no? De pensar a eso. Y bastante profundo. Pero lo curioso con eso es de que yo no estoy tratando de crear fundamentos para que nos vayamos por la tangente. Es simplemente tratar de ver, el único propósito es de poder ver realmente el corazón de Dios, que Dios es un Dios tan amoroso y va a hacer lo posible por alcanzarte. Va a hacer lo posible por llegar a tu mundo, por ser relevante a donde tú estás, por hablar tu lenguaje, meterse a tu cultura para que tú puedas entender quién Dios es. Él está en el negocio de querer ser conocido, de mostrar su corazón como Él es. No como la gente lo pinta, no como ciertas cosmovisiones lo pintan. La Biblia es un récord de cómo la gente lo miró, pero a través de Jesús nosotros vemos cómo Dios es realmente. Entonces, ¿dónde están los judíos ahora? Si ellos fueron desechados ahora. Y eso es el propósito de por qué Pablo tiene el capítulo 9, para que nosotros entendamos la posición de Israel. Ahora, cosas que es cierto y a través de la doctrina clásica hemos podido entender y no han cambiado, sigue siendo lo mismo, a pesar de que los judíos fallaron su misión. Dios hizo camino a través de Jesús. Y ahora el mismo rechazo de los judíos viene a ser bendición de los gentiles. Porque ahora los gentiles vienen a ser parte de la familia de Dios. Pero el plan original de Dios era de que esto sucediera a través de la familia judía. Es muy complejo, Rafi. Es muy complejo porque no todo era del diablo, ni todo era de Dios, ni todo era del hombre. Es una mezcla de cosas. La vida es más complicada que eso. O sea, yo, por ejemplo, te puedo decir, uno de mis héroes de la fe acaba de tener una falla moral hace 2 semanas que me enteré. Fue hace mucho tiempo atrás, pero me acabo de enterar. Entonces, voy a agarrar toda la teología de lo que él ha hecho, de lo que él ha escrito, de todo lo que me ha enseñado y me ha beneficiado por toda mi vida, simplemente por un acto de inmoralidad o por una sazón de inmoralidad que tuvo. No, porque eso viene de Dios. Ahora, no todo viene de Dios y puedo mirar dentro de su teología o puedo mirar dentro de sus explicaciones dónde empieza a salir las espinas. Y si Dios me da el entendimiento, empiezo a quitarlas de allí. A mí hace muchísimos años escuchamos de la caída de un gran cantante, siervo de Dios, Juan Carlos Alvarado, que cayó en pecado, lo que haya pasado con él. ¿Quiere decir que todas las canciones que yo cantaba de él en la alabanza las voy a botar a la basura? No, porque todo eso fueron cosas que Dios lo inspiró a hacer en un buen tiempo. Y estaba pensando en eso, Laura. Tienes mucha razón. De hecho, estaba dialogando eso con mi esposa. Porque estaba diciéndole a ella, bueno, si a estos que son los campeones de la fe, que nosotros les tenemos tanta confianza, y ellos caen, es una devastación tremenda para tantísima gente. Por eso es que nosotros, inclusive aquí en Moré, una de las cosas que nosotros queremos instituir es de que todos seamos transparentes, que rindamos cuentas, aun los que estamos como líderes. Y es por nuestra protección, para que nosotros podamos cachar errores al principio y no tener que enterarnos después de una falla moral. Pero estaba dialogando con mi esposa. Le digo, si estas personas que saben tantísimo de Biblia, tantísimo de lo del reino, porque no es solamente conocimiento, han tenido experiencias con Dios, son personas que están dirigiendo al pueblo y ellos cayeron de una manera o de otra, entonces ¿qué nos espera a nosotros? Pero lo que me hace pensar también es de que no es solamente por conocimiento el que uno salga adelante, es por mantener el fuego de la relación con Dios. Porque sigo pensando que cuando yo he caído en mi vida, en diferentes etapas de mi vida, es porque yo fallé en mirar la hermosura de Cristo. Porque algo me enamoró que era de menos hermosura, algo de menos calibre. En algún momento perdí mi vista del fulgor de la gloria de Jesús, por decirlo de esa manera. Entonces por eso es que entre todos nosotros, conociendo nuestra tendencia a las cosas malas, por eso es que nosotros vivimos en conglomerado, para poder animarnos los unos a los otros para no caer. Yo necesito de ustedes, mi papá necesita de nosotros. Ustedes me necesitan a mí, necesitan a mi papá. Que todos nos animemos los unos a los otros para no caer, para persistir en Cristo. Y juntos vamos a llegar, no separados. Uh-huh. Sí.
Me diste un flashback porque estoy seguro que escuché esto de ti cuando era niño, pero o cuando era joven, pero you just repeat it again. It's like, oh, I heard my dad saying this before. Yeah, it was awesome. It was awesome. I love my dad. Pero lo que pienso que está mencionando Nixon, que es ese principio de cómo muchas mega churches crecen. Ojalá fuese porque realmente está la gente hambrienta de Dios y están siguiendo a un conglomerado de grupo, un hombre de Dios realmente. Pero yo pienso que es también porque la gente es floja. No quieren ellos seguir a Dios, por lo tanto buscan a alguien que está siguiendo a Dios para no perderse. Lo cual no es necesariamente malo, pero por eso es que estamos enseñando en esta iglesia, tú eres responsable de tu propio camino. Eres responsable de tu calidad de vida que vas a tener con el Señor. Yo estaba platicando con mi esposa cuando veníamos para acá. Es curioso porque toda mi juventud yo me preguntaba, ¿y por qué me están enseñando esto? ¿Y por qué el pastor dice esto? ¿Y por qué esto y esto? Y a mí me dijeron dos pastores en dos tiempos diferentes de mi vida. Yo soy tu pastor, a mí no me cuestionas, solamente haz lo que yo te digo que hagas. Para la segunda vez que me lo dijeron, yo estaba aterrorizado. Porque esa es la actitud de mucha gente que piensa yo solamente soy el único que oigo de Dios y los demás no oyen. Pero al mismo tiempo está el otro lado de la moneda, donde hay gente rebelde, donde dice yo escuché de Dios, por lo tanto yo no voy a seguir a mi pastor o yo no voy a seguir al liderazgo de la iglesia. Entonces entramos en tonterías porque son polaridades que son innecesarias. La iglesia es una familia y como familia caminamos y como familia nos sustentamos. Yo me imagino la familia de César. Ustedes tienen sus hijos, ellos salieron adelante, están con vida, siguen su camino, pero me imagino que a través de la vida han de haber tenido momentos difíciles, que si hubieran estado solos sus hijos o solos ustedes no lo hubieran hecho. Y es el mismo concepto. Si yo camino solo en la vida sin tenerlos a ustedes, yo no creo que lo voy a hacer. O sea, yo voy a tratar, pero si por rebeldía yo camino porque no lo necesito a ustedes, total. Nomás somos Dios y yo, y me voy caminando, y por allá me tienen una emboscada. No hay Robin que rescate a Batman, pero el sometimiento en la letra pequeña es en amor. Dios es súper inteligente, por supuesto, súper inteligente porque es Dios. Pero cuando Él instituyó la familia y Él instituyó la iglesia, Él no instituyó poder absoluto a nadie. En la familia lo vemos, por ejemplo, las mujeres somátanse a sus maridos en amor, ¿verdad? Pero antes de eso dice a los esposos, amen a vuestras mujeres. Así que el sometimiento de ella está condicionado con el amor que el hombre les dé. Y luego, unos versos antes dice, someteos los unos a los otros en amor. Y ese someteos los unos a los otros no tiene género. Es ambos. Entonces, es tan bíblico decir que el hombre se someta a su mujer como que la mujer se someta a su hombre. Pero por razones de jerarquía o por razones de orden, la mujer se somete a su marido. Ahora, cuando hablamos acerca de los niños, ahí sí la Biblia dice, obedeced a vuestros padres en todo. Y esto es dentro de un orden también. Es being submissive in the walk of life, in respect and love. So, hay veces en que, sobre todo en los hogares machistas, el hombre se agarra de la Biblia y él dice, no, aquí mis chicharrones truenan y tú me amas nomás y tú me haces los frijoles y me sobas los pies cuando me vaya a dormir y me levantas con breakfast y rancheras también, ¿no? Pero realmente eso es una tiranía, la cual la Biblia no dice eso. Cuando habla de la iglesia, por ejemplo, la Biblia dice bien claro, pastores no pueden señorear sobre la congregación. O sea, prohíbe la tiranía dentro de la congregación. De hecho, incita a la familia. Cuidad al rebaño, pero también con respecto a la rebeldía. La Biblia habla acerca, por ejemplo, de los hijos de Coré, cómo murieron ellos por causa de rebelarse de un líder imperfecto y medio cobarde que fue Moisés. Entonces, inclusive cuando Dios habla acerca del orden de la familia, Dios condena la rebeldía dentro de la familia y Dios condena la rebeldía dentro de la iglesia también. Por ejemplo, cuando habla acerca de los pastores, dice los pastores no sean soberanos sobre de la congregación.
Pero también al rebaño les dice, tengan cuidado que vuestros pastores no se quejen llorando delante de Dios, porque no les será provechoso. It's not a threat. No es una amenaza, pero está en la Biblia. Y me la tuvieron que aplicar a mí una vez. Mi esposa me la aplicó. Porque mi pastor me caía gordo. Pero ella me dijo, mira lo que dice la Biblia. Ajá. Ay, no, no fue mira. Entonces es lo curioso de que la Biblia no de ninguna manera permite la rebelión. De hecho, muestra que la única conquista real que puede haber, que puede derrocar gobiernos, que puede derrocar tiranías dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, que puede levantar una familia, es a través del amor y el amor sacrificial. Es más poderoso que la oscuridad. Pero tiene que ser un amor que no está por proteger su propia vida, pero está por darla por otros. Porque eso fue lo que hizo Jesús. And that, my friend, is very hard to do. Exactamente. Porque sí, exactamente. Ahora, date cuenta de que vivir tú dentro de esta iglesia es una gran bendición, porque no tienes esos problemas con los cuales yo crecí en la iglesia cristiana. De lugares donde el pastor es tirano o nada más se hace lo que él dice, etcétera, etcétera. No todos los lugares fueron malos, pero yo me acuerdo cuando era niño, habían lugares donde eran bien duros, bien difíciles, donde el pastor era un rey absoluto dentro de la iglesia y se hacía lo que el pastor dice nada más. Entonces se daba a muchos problemas. No podías pensar, no podías planear el futuro, todo tenías que preguntar al pastor y el pastor se mueve temprano de ataque al corazón porque no puede con toda la gente. I'm gonna have to crash this. Voy a tener que estrellarme aquí porque no pudimos avanzar. Hay 3 puntos en el capítulo 9 que yo quiero visitar con ustedes. Uno de ellos fue la elección de Israel. El segundo, cómo Israel trataron de atarse familiarmente a Dios, pero no es a través de familia ni descendencia. Y uno más es el que el pueblo de Israel no le sirvió tener tanto conocimiento, tanto el mismo antídoto contra la enfermedad, no supieron usarlo. Eso es bien triste de tener un antídoto contra una enfermedad mortal que está matando como una plaga a todo un pueblo. Y tú tienes el antídoto, pero no sabes cómo usarlo. Y se resume en lo que dice el capítulo 10, verso 2 y verso 4. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios, verso 1, por ellos es por su salvación, hablando de los judíos, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Los judíos realmente tienen celo de Dios. Déjeme decirle que hay mucha gente cristiana que tiene celo de Dios. Hay mucha gente cristiana que tiene celo de Dios. Muchos pastores que yo conozco que tienen gran celo de Dios. Ellos van a dar su vida por lo que ellos creen. Ellos van a defender con la sangre, abrazar su teología y vivir lo que ellos... Y ellos son honestos. Pero no es conforme a un pleno conocimiento. Y el conocimiento no es conocimiento mental. No es de que se memorizaron la Biblia de tapa a tapa y leyeron todos los libros de su teólogo favorito. Es experiencia. La experiencia de caminar de la mano con alguien real. La experiencia de caminar con Dios mano a mano. Dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Y este sigue siendo el cuento de todas las edades de la iglesia y lo sigue siendo al día de hoy. Y con todo amor y respeto, por eso es que tenemos gente tan tóxica dentro de la iglesia. Porque están abrazados a su propia teología, siguen creando su propia justicia y no se dan cuenta de que la relación con Cristo los lleva a ser completamente diferentes, pero simplemente son muy celosos de cómo ellos piensan y van a abrazar sus costumbres hasta el día que se mueran, a menos de que Cristo no se les revele de otra manera. Entonces dice al final, dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. No les sirvió tener de nada todo esto, en Hebreos 4 dice, no les sirvió de nada tener los oráculos de Dios, las cosas importantes, el antídoto contra la maldad, porque no lo mezclaron con fe. ¿Saben lo que es un epoxy? ¿Qué es un epoxy? Dos tipos de sustancia que se unen para hacer pegamento. Tú necesitas la palabra
pero necesitas la fe. Mezclarla con fe para que haga el pegamento correcto. Es an epoxy. Si tú usas nada más un pedacito y tratas de pegar algo, no pega. Sigue siendo sustancia y sigue siendo lo correcto. Uno casi ni seca. Y por eso tenemos cosas tan mushy en nuestras vidas, porque no seca, no se ha mezclado correctamente. Y los judíos, eso fue lo que pasó con ellos. Ellos tenían un lado del epoxy y el otro lo tenía Dios. Y por no mezclar estos dos lados del pegamento, no se hizo la pega bien. Entonces la palabra de Dios en manos de un cristiano que nada más se la pasa llenando de información, se vuelve una metralleta mortal contra los otros cristianos que no creen como él cree. A menos que tenga una revelación con Jesús y se dé cuenta que esta palabra lo lleva a tener amor. Una persona que realmente es cristiano no debería ser conocido por cuánta Biblia conoce, debería ser conocido por cuánto amor destella de su corazón. Y la manera de poder desmentirlos es siendo tú la imagen de Cristo. Por eso es que pienso yo que hay gente que de su voluntad ellos no van a querer venir a la iglesia. Vivimos en una era, hermanos, donde la iglesia es ya un lugar de repugnancia ante el mundo. No quieren venir. Y es porque todo lo que se ha hecho en la iglesia es preservar muchas de estas mentalidades que han lastimado a tantísima gente. Los hemos espantado, les hemos mentido, les hemos dicho que Dios va a estar, no está. Les hemos dicho que hay poder, no hay poder. Los hemos vacunado en contra de la verdad con nuestro propio mal testimonio. Sí, y con eso puedo concluir de que el hecho de que estás aquí, después de que te han lastimado, después de que has pasado algo difícil dentro de la iglesia cristiana, el hecho de que sigas congregándote y que tengas interés por venir a la casa de Dios es porque eres un sobreviviente. You're a survivor. La has hecho. Y te has dado cuenta de que Dios realmente te ama y que existe todavía la iglesia y que es bueno congregarse, es bueno venir a la iglesia, es bueno buscar de Dios juntos, pero hay todo un mundo allá afuera que no tienen tu experiencia. Y a menos que tú les lleves a Cristo, ellos jamás van a poner un pie aquí. Por eso es que pienso y les sigo poniendo esto en sus corazones y para finalizar una buena nota. Jesús dijo, alza tus ojos y mira, los campos están blancos. Y si dijo Jesús que los campos están blancos, hace 2000 años, eso quiere decir que tenemos todo lo necesario para colectar la cosecha. Porque Él dijo que los campos están blancos. Ahora, no es nosotros el decir el tiempo, es decir, ahorita vamos a armar una campaña en el parque, todo el mundo va a ser salvo. Es más complejo que eso, la vida es más complejo que eso. Pero yo no voy a poner una excusa para no alcanzar a alguien con la persona de Jesús en mí, para ir a mostrarles quién es Jesús. Tengo a mis vecinos que son descendientes de Ismael y que nos hemos metido a su casa, hemos hablado con ellos, les hemos mostrado el amor de Jesús, les hemos hablado de Jesús. Exacto. Pero lo curioso es de que nosotros pasamos menos tiempo alcanzándolos a ellos, pero más tiempo aquí adentro. Lo cual no es malo, pero sí es malo. Porque hay un mundo allá afuera que se está muriendo y necesitamos alcanzarlo de alguna manera. Que nos conozcan no por aquello que estamos en contra, pero que nos conozcan por aquel quien estamos a favor. Todos los que estamos aquí tenemos algo, una faceta diferente del rostro de Cristo para poder presentar a la gente. No prives al mundo de cómo Cristo se mira a través de ti. Qué interesante que nuestras conversaciones con la gente sean conversaciones tóxicas, como dice mi papá, hablando de lo que estamos en desacuerdo con otras personas, en lugar de mostrar lo hermoso que es Jesús. Enseñarles, esta es la familia, es una familia hermosa. Y a pesar de que no estoy de acuerdo con mis primos aquí de la esquina o con los primos por allá de aquel lado, lo que sea, son mis hermanos. Y a pesar de que tienen sus culturas tóxicas o lo que sea, no importa, son mis hermanos. Y al contrario, cada vez que vea una iglesia, o de hecho yo lo practico en mi vida, eso me lo enseñó mi pastor, cada vez que yo veo una iglesia, gente de Dios, bendícelos, Señor. Oh, gente de Dios, Señor, bendícelos. Somos hermanos. Y todo lo que sale de tu boca es solamente bendición.
Un secreto que les puedo decir a través de muchas edades de mi vida, donde yo he estado bajo pastorados rigurosos o gente que de plano no quiere hacer las cosas que Dios quiere hacer. Si tú piensas, y voy a dejar en paz a los pastores porque no son los únicos, mucha gente dentro de la iglesia también. Si tú sientes o tú entiendes que tenés una revelación mejor de lo que alguien que está a tu lado la tiene, esa revelación debería llevarte a tener más amor. Si no, no tienes nada. Y esa revelación se modela, no se habla, no se argumenta. Entonces, si tú realmente tienes algo de Dios que sea mejor de lo que piensas que tiene tu pastor, de lo que tiene la gente, no tengas miedo y modélalo. Pero tiene que manifestarse a través de amor. No de argumentos, no teología, nada de eso. Que eso no va a ganar a nadie. Pero vas a poder ganarlo a través de ser transparente y mostrar realmente cómo Jesús se ve. Aquí no estamos en la competencia de hacer nada. Pero sí te voy a decir que todos estamos caminando a ver quién se mira como Cristo. Y ahí es a fashion show. It's awesome. Que todos modelan a Cristo de una manera diferente. And they're all beautiful. They're all winners in that sense. We're all winners.